Bienvenidos a este nuevo programa de Poder y Dinero, programa que se emite de lunes a viernes por Americano Media. Santiago, ¿cómo estamos? Bueno, bien, Fabián, estamos bien, contentos de estar como siempre aquí en Poder y Dinero, en este caso contigo. Me parece que Estamos bien por estar con nuestra audiencia, pero no estamos bien con los datos de inflación, no ¿no? estamos bien con los datos de inflación. Eh, Acaba de salir el número de marzo, que acaba de informar la US Bureau of Labor Statistics, como siempre, y nos está arrojando una baja del nivel de inflación general, es decir, nuevamente, De fíjate cómo esperanza. titulan, digamos, los medios, entonces vos siempre bajás un poquito y hoy estás proyectando apenas un poquito más de 5 de inflación anual. Sin embargo, tengo que decir lo mismo que han titulado casi todos los medios especializados. Es decir, ha continuado bajando el nivel de inflación general, pero bajo esa superficie aparecen señales preocupantes. Y volvemos a lo mismo, Fabián, es un esquema de análisis que le venimos presentando aquí contigo y con Sergio en Poder y Dinero a nuestra audiencia desde que empezamos, donde este flagelo de la inflación lo tenemos que mirar con un poco más de atención que se desprende de los puros títulos. O sea, lo que no baja es lo que se llama la inflación núcleo. La inflación núcleo, core inflation, como le dicen los precios core en los Estados Unidos, que son los precios que aumentan una vez que uno en el cálculo quita tanto food como energy, o sea, la inflación de alimentos y de energía, porque esos son precios que suelen ser volátiles. Entonces, por ejemplo, una medida, un acuerdo de algún gobierno para, por ejemplo, liberar reservas de petróleo, como ocurrió en el caso de Estados Unidos, para aumentar la oferta y que baje el precio, la verdad que eso no es dominar la inflación. Ahora, si Arabia Saudita, Irán y Rusia se ponen de acuerdo como están haciéndolo, sube el precio. Y la OPEP ya anunció que va a hacer una reducción paulatina de la producción de petróleo y estos son presiones al aumento indudablemente del precio de la energía a mediano plazo, de acá a fin de año. Entonces es importante para saber si a la inflación la tenemos, que la estamos controlando o no la estamos controlando, mirar ese nivel de inflación core. Y Fabián, ¿qué tenemos? Tenemos que en el número de febrero era 5.5 en el dato anualizado y resulta que en el número de marzo es 5.6. Vos me decís 5.5, 5.6 es casi lo mismo, No, te lo sube, acepto, está pero subiendo. no baja. A pesar de una suba de tasa de 0 a 4,75. Por supuesto, pero acordate que festejamos el añito, festejamos de manera cínica, digamos, el añito de la tasa de 0 a 4,75 en un año, y eso no ha sido suficiente para que el nivel de inflación que verdaderamente la tasa de interés debería atender, que es la inflación core, se mantenga bajo control. O sea, y ahora tenés todo un lobby financiero para que no siga subiendo la tasa, para que no empeore la crisis bancaria que parece en stand-by por ahora. Ahora, Fabián, si no suben la tasa, no baja la inflación core y estamos en sí, un bueno, perro que se muerde la a ver, cola. aquí hay un tema que me parece que es más estructural, digamos, en cuanto a la forma en que la administración Biden, y fíjate que deliberadamente, menos mal que no está Sergio, porque si no me va a empezar a pelear que la FED es independiente, y vos sabés que yo digo, sí, la FED es independiente, no lo voy a negar formalmente, desde el punto de vista de su comportamiento, y fíjate las minutas de la FED, las podemos acceder, las podemos leer online tiempo después de cada una de las reuniones. Hay muchas que se pueden acceder online y vos te das cuenta claramente cómo hay una gran preocupación para evitar que haya un aterrizaje, lo que se llama el hard landing, en el sentido de que exista una recesión más profunda a causa del aumento de tasa. Pero esa es una preocupación principalmente, Fabián, de la administración Biden. Es decir, el político nunca quiere que por controlar la inflación termines teniendo un tema de nivel de actividad económica que puede impactar en el empleo. Ahora, Santiago, para nuestra audiencia que tiene su compra de su auto, el alquiler de su vivienda, su tarjeta de crédito, todos estos actores que venden propiedades, autos, créditos, miran la inflación core. Si la inflación core no cede, las tasas siguen subiendo, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, nosotros también, como la FED, yo creo que la figura de Jerome Powell es una figura que está desgastada en su credibilidad, Fabián,
porque vemos que es un modus operandi habitual, por lo menos desde octubre, noviembre del año pasado, bueno, el último octubre, noviembre, hasta hoy, que cada vez, acordate la última gran manipulación ahora en febrero, donde todos estuvieron diciendo, no, se está enfriando la economía, la Fed no tiene que aumentar la tasa, pum, 517.000 empleos y justo la Fed del día anterior había bajado el ritmo de aumento de tasas. Es decir, me parece que entonces estamos frente a un problema de haber diagnosticado tarde, hay un tema de subdiagnóstico. La Reserva Federal viene de atrás, ¿no? Es Viene, como los sí, ciclistas que vienen de viene atrás. siempre, acordate, Fabián. No, acá no va a haber inflación. No, esto que tenemos no es inflación. No, esto va a ser pasajero. O de repente un día, que bueno, fue Jackson Hole, tuvieron que salir a decir ahora sí va a haber inflación. Y están sobreactuando porque de repente hacen un aumento violento de tasas, el más fuerte en más de 2 décadas, y de todas maneras la inflación todavía sigue rebelde. Nosotros venimos advirtiendo, Fabián, a la gente, a nuestra audiencia, cuidado que haber reducido del 9,1 de agosto al 5,5, 5 punto algo de los últimos meses, ha sido duro, pero mucho más duro todavía va a ser llegar al 2% de inflación anual, es decir, erradicar la inflación, porque tenemos otro elemento también. Además de la pérdida que yo creo del desgaste de la Fed y de su figura principal de Jerome Powell, lo cual no ayuda para nada, No. tenemos un tema de que todo el tema geopolítico mundial, Fabián, me refiero al impacto en la globalización, que de hecho no quiero entrar en una discusión semántica, pero claramente tenemos un menor nivel de libertad económica internacional No estamos ya en los 90 de los Claro, flujos. entonces vos vas a tener deslizamientos, yo les llamo de las placas tectónicas digamos, económicas, en el sentido de que un menor nivel de intercambio comercial mundial, Sube Fabián, los costos, sube claro, precios. los precios, es decir, se van a acomodar en un nuevo nivel. Cuando lleguen a ese nuevo nivel, vos vas a tener un menor nivel de bienestar general, pero posiblemente la inflación baje de nuevo, porque recordemos que la inflación lo que mide es los aumentos de precios, no el nivel de precios. Pero pues, esos son años de Son, tardación. sí, un periodo largo, ¿no? Esto no se va a agotar este año. Entonces, a mí me parece que, Fabián, el antibiótico que eh, Occidente, como te gusta decirle a vos, y yo lo pongo entre comillas porque Occidente con Japón, con Corea del Sur y con Israel, a mí me cuesta decirle Occidente, pero entiendo que es la Las denominación. democracias liberales. Bueno, ese mundo creo que tiene un problema de subdiagnóstico y que no está entendiendo bien el fenómeno inflacionario, Fabián, porque nosotros acá tenemos una gran ventaja a través del aporte tuyo y de Sergio, que es de mezclar las cuestiones políticas con las económicas y tener una visión más fuerte en la geopolítica. Pero creo que esto falla a nivel del diagnóstico económico en el mundo occidental y no están entendiendo que por más que aumenten la tasa hay que aumentarla porque indudablemente tiene impacto sobre la inflación. Pero hay un componente que tiene que ver con la geopolítica y que no lo vas a resolver con tasa, Fabián. Ahora, Santiago, cuando uno lee algunos medios especializados, los independientes y otro como la mayor parte de la prensa prodemócrata, que se cuida mucho de publicar malas noticias, uno dice, bueno, queda un toquecito más de aumentar la inflación, un 0,25 y La vamos a tasa, estar bien. la tasa, Perdón, la tasa de interés. sí. Pero con un poquito más de tasa, ¿esto se soluciona? No, bueno, recordemos que tenemos un dato importante acá y es que del 100% de la liquidez que habían recogido desde que empezó la suba de tasas, o sea, recordamos que la administración Biden patina, da un paso en falso al comienzo y se pasa de largo en la expansión monetaria en el tiempo de recuperar de la pandemia. Es decir, no hacía falta tanto y todos esos dólares quedaron dando vueltas como un caldo de cultivo para la inflación. Estamos hablando de cuando comienza la administración Biden, 2021. 2021. Entonces, la administración Biden genera un caldo de cultivo para la inflación que en ese momento todavía no estaba, pero el caldo de cultivo, que es un exceso de dólares, estaba. Ese exceso de dólares, en parte, fue recogido por el apretón monetario desde Jackson Hole en adelante. ¿Qué pasa, Fabián? Pasa que 2/3 del esfuerzo de suba de tasas durante todo ese tiempo fue dilapidado porque para poder atender a la crisis del Silicon Valley Bank y del Signature Bank y la crisis financiera general
también producida porque no hicieron los controles, no hicieron las regulaciones. Es decir, esta es una crisis. Y te agrego algo, Santiago. 2/3 y todavía no sabemos si esa crisis Y terminó. no sabemos si terminó, sigue su curso la crisis, pero digo, lo tuviste que liberar, Fabián. Entonces, esa liquidez que vos con mucho esfuerzo de los ciudadanos, porque como vos bien dijiste... El Estado no hace esfuerzo. No, ¿qué va a hacer esfuerzo si te aumentan los impuestos, aumentan el empleo, aumentan todo? Es decir, ¿saber de quién es el esfuerzo? De los ciudadanos y de las empresas, Fabián, que tienen que pagar su tarjeta de crédito, que tienen que pagar en el Su auto. mercado su automóvil, que tienen que ir y llenar su carrito para alimentar su familia y pagar los precios más altos. Esos son los que hacen el esfuerzo. Sin embargo, ese esfuerzo se ha dilapidado 2/3 y ahora entonces, Fabián, yendo a lo tuyo, van a tener que subir un poco más la tasa porque han liberado mucha liquidez. Ahora, puede ocurrir que no la suban y que esto entonces nos lleva a un escenario de más inflación durante el resto de la administración Biden. Santiago, vamos a ir en el próximo bloque a una entrevista con un destacado especialista en temas económicos y políticos de Puerto Rico y creo que la crisis económica de Puerto Rico puede ser lamentablemente un anticipo de lo que va a pasar en Tengo Estados Unidos. una gran expectativa en esa Así. entrevista. Ya volvemos.